Hola a todos, yo soy Cris y en este tutorial vamos a pintar una ilustración de polos. Es muy bonita, yo estoy orgullosa de ella porque creo que es hasta decorativa y hasta podríais ponerla en vuestra casa si queréis, en una cocina o no sé. Bueno, yo doy ideas de si lo pintáis. Y nada, es una pintura que es bastante guay porque aparte de ser bonita y chula, es divertida de hacer, es muy fácil, no tiene complicación en el sentido de que he intentado hacerla más fácil que la anterior, que la primera, porque creo que me pasé un poco con el nivel, creo que lo hice un poco difícil para empezar, obviamente es difícil, pero también la idea que tengo con el canal es hacer vídeos que sean variados, no quiero hacer tutoriales para un nivel concreto. En este caso quise hacer algo más sencillito, más estructurado, y los tres son iguales, entonces aunque os pueda parecer un poco rollo, yo creo que está guay porque así vamos repitiendo lo mismo y también vas practicándolo. Entonces nada, lo que vamos a hacer primero es la parte roja de los polos en varias tandas porque tienen que ir secando. Después haremos la parte, bueno, los palitos también. Después haremos la parte verde y por último, como detallito final, haremos los puntitos que simulan un poco el kiwi. Entonces, pues esa es la ilustración, así que si queréis hacerla, vamos allá. Para esta pintura, como vamos a hacer unos polos, yo hice este dibujo, son 3 polos iguales. A ver, el dibujo es muy facilito, yo os animo a que lo intentéis hacer vosotros porque no tiene nada de verdad, pero como yo que sé, a lo mejor hay alguna persona que no quiere hacer el dibujo o que pues no se le da nada bien y no quiere ponerse, lo que sea. Yo os voy a dejar el dibujo en la descripción para que lo podáis descargar y si queréis pues lo podéis utilizar como referencia simplemente para dibujarlo vosotros o si lo queréis imprimir lo podéis transferir al papel de la acuarela. Entonces hay muchas maneras de transferir un dibujo al papel de acuarela, pero yo la que más os recomiendo es el papel de grafito. Yo os voy a poner también un link en la descripción por si lo queréis comprar. Te dura una hoja toda la vida y vale menos de €1. O sea, es una cosa súper barata y asequible para cualquiera. Y por eso lo recomiendo, porque es muy barato y además realmente es efectivo y no necesitas como 1000 cosas para hacerlo. Tú pones el papel de acuarela, lo pones encima, pones el papel de grafito con la cara brillante boca abajo y encima pones el dibujo que tú quieres transferir. Y luego con un lápiz, con un boli, con lo que sea, lo repasas y automáticamente ya se pasa al papel de acuarela. Entonces es una forma guay, pues si no queréis eso, hacer el dibujo a mano alzada, lo que sea, una forma de tenerlo y que no os cueste nada. Entonces yo os lo recomiendo mogollón para dibujos que os cueste hacer, para lo que sea, que tengáis el dibujo físicamente y queráis pasarlo. Pues está muy bien, porque yo muchas veces hago dibujos en folios, en papeles normales, y luego los quiero pasar al papel de la acuarela, entonces es una forma muy guay. Bueno, el caso es que si ya tenéis el dibujo, pues eso, vamos a usar el papel de acuarela Canson, que ya os comenté en el vídeo anterior, que es el que más recomiendo para este tipo de cosas, para aprender, para proyectos así de aprendizaje y tal. Es un papel muy guay porque es muy barato. Luego, los pinceles de Escoda, que son los que más recomiendo, tienen muchas series que están guays, pero estos son los redondos barrocos, número 2 y número 6. Pero bueno, estos están ya un poco cascaditos, pero valen perfectamente. Que cualquier Escoda para acuarela son geniales, pero eso, que sea redondo y que tengas uno más pequeñito, como este, como el 2, y uno más mediano, como este, el 6. Luego, papel de cocina, las acuarelas, que son las Cotman de Winsor & Newton, un vaso de agua y una paleta. Vale, entonces, primero de nada vamos a ver qué colores vamos a usar. Vamos a usar el amarillo limón. Si no tenéis estos colores, pues el que tengáis. Yo os voy a decir el color concreto para que, si lo tenéis, lo podáis utilizar, o si tenéis otra marca, otras acuarelas, uno que sea similar. Si no, pues un amarillo. Pero este, al ser limón, viene mucho mejor para el color que vamos a hacer. Entonces, vamos a utilizar amarillo limón. Vamos a utilizar turquesa, que es este. Entonces, para activar el color es mejor siempre echar unas gotitas de agua encima de la pastilla y dejarlo reposar un poquito. Voy a hacer lo mismo con el tercero. Os digo ahora cuál es. Entonces, el segundo color, que vamos a usar es el turquesa. El segundo color, perdón, que vamos a usar es el turquesa. Y vamos a utilizar el amarillo limón. 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 Vamos a utilizar
Y el tercer color que vamos a usar es el rojo cadmio profundo. Un rojo que tengáis. Si no tenéis este color, no importa. Tiene que ser un rojo bastante intermedio. No es ni un rojo muy oscuro, ni muy clarito. Bueno, tiende más bien... No sé, yo diría que es un rojo bastante neutro, pero bueno, el color, el tono en sí es el tono rojo de cadmio profundo. Entonces, con estos tres colores vamos a hacer los politos. Vale, entonces, como son los tres iguales, ya sé que suena un poco repetitivo, pero yo creo que está guay, porque así vamos a hacer lo mismo varias veces y es como una forma de interiorizar las cosas también. Y yo creo que luego la ilustración queda bonita así, entonces por eso decidí hacerlos iguales también para no complicar mucho el asunto. Entonces, primero de nada vamos a hacer la parte de arriba de los polos, que va a ser de un color así, con este rojo lo vamos a hacer, pero lo vamos a aclarar bastante. Luego la parte de abajo de los polos va a ser un color verde y luego los palitos, que realmente los palos son de un color prácticamente blanco. Pero ya veréis cómo lo podemos hacer con estos colores también. O sea, vamos a hacer todo lo vamos a hacer con estos colores. Como veis, siempre estoy limpiando el pincel en agua cada vez que cojo un color diferente. ¿Por qué? Pues porque si no, básicamente vas a mezclar ese color que tú ya tienes en el pincel con el nuevo y no queremos eso. Entonces, es un gesto que vamos a tener que hacer constantemente. Es simplemente darle unas sacudidas y luego yo lo que suelo hacer es darle un poquito así contra el vasito para retirar el exceso de agua, que el exceso de agua es algo que no nos va a interesar nunca porque lo que va a hacer es encharcar demasiado las mezclas y no, en general no nos interesa, o también darle unos toquecitos en el papel, simplemente para que el pincel esté húmedo pero no esté goteando. Es como importante que intentéis como interiorizar eso, pero no os preocupéis porque eso es algo que con el tiempo os va a acabar saliendo porque es cuestión de practicar, no tiene más. Entonces, vamos a coger el rojo, ya tenemos aquí bastante, y vamos a echarle agua, simplemente vamos al vaso y vamos añadiendo agüita. Entonces vamos a hacer un charco un poquito más grande. Con esto lo que haces es que el mismo color tenga más agua y por lo tanto se haga más clarito, porque en la acuarela es todo así de fácil. Entonces cogemos este color, que es como una especie de color ya sandía, que es lo que pretendemos hacer en este polo, y entonces vamos a empezar. Como veis en el dibujo, bueno, no lo veis aquí, perdonad, pero porque el lápiz no se ve prácticamente en cámara, por eso os puse el dibujo, porque así lo vais a poder ver mejor si lo queréis dibujar. Pero bueno, realmente ahora cuando empiece a pintar lo vais a ver. Tiene unas hendiduras, entonces esas hendiduras están más oscuras porque como van hacia adentro, la luz no incide tanto en ellas y entonces el color que vais a ver ahí es más oscuro. Entonces os voy a ir explicando qué es eso qué es esa diferencia de luz en las cosas, ¿no? Eso es súper importante en pintura. Ya sé que os estoy soltando una chapa, pero es importante. En pintura hay una cosa que es súper importante, que voy a hablar mucho de ella cuando hagamos ilustraciones, que es el valor tonal. El valor tonal es básicamente un cambio en un mismo color, es decir, tenemos ahora este color rojo. En este mismo color, cuanta más agua le echemos al color o cuanta menos agua tenga y esté como más concentrada la pintura, va a haber diferencias. Se va a ver como más pigmentado o cada vez más clarito o más oscuro, en función del agua que tenga. Pues esas variaciones dentro del mismo color son valores tonales. Vale, entonces con eso lo que hacemos es que un mismo color sea más claro o más oscuro. Es sencillo. No tiene que ver tanto con los diferentes colores entre sí, sino dentro de un mismo color o el color que sea, su diferente grado de luminosidad o de oscuridad. Eso es el valor tonal. Entonces, en pintura todo es valor tonal. Para hacer este polo vamos a utilizar diferentes valores tonales dentro del mismo color. Con este mismo rojo vamos a hacer partes que sean más oscuras y partes más claras, hablando así fácil. Y con ello lo que vamos a generar es que dé la sensación pues, de que hay una profundidad, de que hay una forma, de que hay una tridimensionalidad. Y por eso es tan importante explicaros esto, porque es como la base de la pintura. Entonces, las partes que vemos aquí, como estas dos rayas, son unas hendiduras y entonces tenemos que intentar que sean más oscuras que el resto de la zona. Entonces, cogemos el color que hemos hecho, yo creo que es demasiado claro, entonces coged un poquito más de color, porque está un poco clarito de más,
Y con eso, con el número 6, que no os lo dije, perdón, el 6 que es el grande, vamos a ir pasándolo por esa zona, hasta aquí más o menos, que a partir de ahí hacia abajo va a ser otro color. Entonces, como a medio camino, ¿no? Un poco más abajo, paramos. Entonces aquí simplemente es pintar de arriba a abajo. Y luego también hacia aquí, hacia el final, cogéis, limpiamos el pincel, le damos unos toquecitos o lo posamos un poquito en el papel para que absorba la humedad y vamos a este punto final en el que paramos y volvemos a incidir en esa pintura que dejamos ahí y vamos hacia el final. Entonces con esto, que es muy suavecito, ya estamos haciendo un cambio de valor. Este es un valor y este es otro valor más claro. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con agua. Hemos limpiado el pincel y básicamente lo que hemos hecho es arrastrar la pintura que había aquí hacia aquí, pero al añadir agua la hemos hecho más clara. Entonces esta zona ya tiene un valor más claro que este. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así da la sensación de que en esta parte de la punta del polo, el polo se estrecha. Y entonces se estrecha y cuando las cosas se alejan de nosotros, normalmente se hace más clarito y cuanto están más cerca se hacen más oscuras. No siempre funciona así, pero es una regla que suele ocurrir. Entonces ahora volvemos aquí, que es otra zona donde había otra hendidura, y repasamos. Damos pinceladas, realmente es como ir arrastrando la pintura de un lado a otro, la vamos moviendo con el pincel. Limpiamos el pincel, le quitamos el exceso de agua en los lados del vaso y volvemos a ese punto y arrastramos esa pintura hasta el final para crear, básicamente es un degradado, ¿no? Entonces hemos hecho esto y ya hemos hecho algo, ¿no? Ya está. Entonces lo vamos a repetir en todos los otros polos porque algo que hay que tener en cuenta con la acuarela es que no se puede tocar mientras no esté seca. Si lo que queréis es hacer cosas que contrasten, es decir, si queréis que los límites de algo queden ahí, queden como límites, no se puede tocar. Es decir, si ahora cogemos y pintamos esta parte del medio o estas partes de los laterales, todo lo que hemos hecho aquí se nos va a difuminar, se van a difuminar los márgenes y entonces no vamos a conseguir el efecto que queremos. Entonces vamos a pasar a hacer lo mismo en los otros dos y mientras tanto, con suerte, igual secan. Entonces vamos a hacer lo mismo, cogemos la pintura y como veis el movimiento del pincel es simplemente de arriba a abajo. Limpiamos el pincel, le damos unos toquecitos, quitamos el exceso de agua, bajamos aquí un poco porque yo utilizo las dos cosas y no sé qué decir, volvemos al punto en el que estábamos. ¿Por qué? Pues porque así cogemos un poco de esa pintura que estaba ahí y la estiramos hacia el final. Con eso pues hacemos el mismo efecto. Volvemos otra vez, cogemos la pintura y probablemente tengamos que volver aquí cuando seque y oscurecerlo más porque probablemente este color es demasiado clarito para lo que queremos hacer, pero siempre es mejor, pensad que siempre es mejor tener algo demasiado claro y tener que oscurecerlo que hacer algo muy oscuro y luego querer aclararlo, porque en acuarela eso no lo puedes hacer. Con otras pinturas se puede, pero con las acuarelas no se puede. Por eso siempre es mejor pecar de hacer las cosas más claritas de lo que querías y luego oscurecerlas. Por eso siempre lo vamos a poder hacer, oscurecer. Como veis estoy haciendo lo mismo una y otra vez. Voy a coger un poco más de pintura porque se me está quedando muy clara. Eso de vez en cuando lo vamos a tener que ir ajustando porque al ir pintando se nos va a ir acabando. Y no os preocupéis si no os queda igual, porque también es guay que no sea igual todo. No pasa nada si el color es más clarito en uno o en otro. No es tan importante que sea exactamente igual. De hecho, es mejor que sea distinto, que le dé un poco más de interés. Yo siempre hago las dos cosas al final. Voy a limpiarlo en el vaso y luego también vuelvo al papel, porque el papel al final absorbe mucha más agua que simplemente pasándolo por el vaso. Bueno, las pinceladas, como veis, son siempre igual. De arriba abajo, sin más, movimiento vertical y horizontal. O sea, vertical, horizontal no, perdón, vertical. No tiene más ciencia. Vale.
Entonces, algo que podemos hacer ahora, aunque está húmedo, no pasa nada, es coger más pintura. No os preocupéis, vosotros coged ahí a muerte. Y entonces cogemos el pincel con esa pintura más oscura y lo vamos a pasar por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es la que queremos que quede más oscura. Incluso podemos incidir más hacia arriba si queremos. Porque mientras está húmedo, como veis, la pintura se va a esparcir y va a dar un efecto pues como si lo hubiéramos puesto desde el principio. No exactamente, pero no va a haber así como una sensación de que queden cortes. Y si veis que en alguna parte queda como más seca, se ve que aquí ya secó y se ve como el margen muy definido, lo que hacéis es limpiar el pincel, quitarle el exceso de agua y ir a esa zona y pasarlo, y ya veis que se va a esparcir otra vez y va a quedar difuminado perfectamente. Aquí, como ya estaba más húmedo, pues no hizo falta, para darle un poquito más de oscuridad ahí. Vale, entonces como esto ahora está mojado, no podemos tocar ni aquí, ni debajo, porque lo estropearíamos. Entonces podemos hacer los palitos mientras tanto. Entonces, los palitos, ¿cómo los vamos a hacer? Como es una especie de marrón muy clarito, podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Pero con los colores que tenemos para aprender a mezclar, hay una forma de hacer marrón, porque el marrón al final no deja de ser un naranja oscuro, así, a lo claro. Entonces cogemos amarillo, de nuestro amarillo, un poquito, cogemos un poquito de rojo, un poco más, porque este es demasiado... No, un poco más de amarillo, perdón. Y ya hemos hecho naranja. Entonces, el naranja está ahora, bueno, ahora es un naranja, ¿no? Lo que queremos es hacerlo como más marrón, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar conseguir ese color? Más o menos intentar coger un poco de azul, porque el color azul y el naranja son complementarios y cuando los mezclamos entre sí lo que hacemos es apagarlos, quitarles saturación y oscurecerlos, y ahora mismo pues nos interesa. Entonces cogemos muy poquito azul, porque si se coge mucho la liamos. Entonces solo un poquito y veis que lo hemos oscurecido y ahora ya es un marrón así como apagado, un marrón sucio, pero es un marrón. Entonces, si queremos que no sea tan verdoso, porque si os fijáis es un poco verde, cogemos un poco de rojo y lo añadimos, porque, bueno, esto ya es simplemente práctica, pero yo vi que este naranja marrón era un poco verdoso y para contrarrestar el verde, como siempre, hay que usar el complementario, que es el rojo. Como tenemos aquí un poquito de rojo, se lo eché y lo que haces es quitarle ese verdor. No sé si se aprecia en la cámara, pero ahora es un marrón más neutro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir agua para hacerlo más clarito. Y con esto ya tenemos una especie de color neutro, un color nude, beige, como quieras llamarle. Y es lo que vamos a usar para pintar. Lo cogemos y lo echamos en lo que es la zona del palito. Lo mismo, pinceladas verticales, sin más, no hay más problema. Aseguraros de que eso, de que le echáis bastante agua para que sea un color muy clarito y no sea como demasiado llamativo, porque esta parte de los polos realmente no nos interesa mucho, simplemente queremos que esté ahí porque, bueno, porque no van a estar ahí flotando los polos, pero bueno, que es como el palito simplemente. Entonces, vale, tenemos el palito. Después, si tal, ya le daremos un poquito más de profundidad si queremos, pero bueno, podéis darle unas pinceladas aquí arriba. Ya está. Vale, entonces ahora estamos en un punto en el que no se puede avanzar porque está todo muy mojado y si lo tocamos todo se nos va a difuminar y a quedar uniforme, y lo que queremos precisamente es que se vean esas diferencias y esos límites. Entonces hay que hacer una pequeña pausa. Tenemos que parar, esperar a que seque y volvemos. Así que una mini pausa y volvemos. Vale, pues ahora ya está seco. Entonces vamos a volver a hacer la parte que es roja, la parte que es, o sea, el resto del polo que es en ese color, para seguir con lo mismo, para no cambiar. Entonces cogemos humedecemos el pincel y cogemos pintura roja, la traemos para aquí. Entonces ahora se supone que el resto de las partes que tienen que ser rojas tienen que ser más claritas que la que está aquí. Y como esta ya veo que va a ser muy clara, pues realmente vamos a echarle agua porque tiene que ser bastante clarita esa zona. Entonces, yo qué sé. El agua que le tengáis que echar dependerá de qué valor sea vuestro rojo, porque claro, eso cada uno va a tener un color distinto. Entonces, pero bueno, más o menos que sea clarito
que tenga bastante agua con respecto a la proporción que haya a la cantidad, perdón, que haya de rojo, pues bastante agua. Y cogemos y nos venimos, por ejemplo, para aquí, para el medio, y hacemos lo mismo, movimientos verticales, desplazando toda la pintura, y cuando lleguemos a la parte de arriba, limpiamos el pincelito, le quitamos el exceso de agua y volvemos al mismo punto y seguimos hasta el final. Entonces vamos a hacer lo mismo en los laterales. Lo limpiamos y bueno, aquí lo que es la parte del final vamos a hacer lo mismo, intentar hacerlo más clarito. Se me coló algo. Y así, ya estaría. Este ya estaría, lo que es la zona roja ya estaría. Ahora hay que repetir lo mismo con todos los demás. Ahora es cierto que se ven todas las zonas iguales, pero no os preocupéis porque vamos a volver y vamos a oscurecer las hendiduras porque tienen que estar mucho más oscuras. Pero bueno, eso ya es algo que podía ocurrir y no ha pasado nada, es normal. Porque estas cosas se tienen que ver y comparar para verlo. Vale, este ya está, voy a coger más rojo. Cuando cojáis pintura de la pastilla, aseguraos de que siempre no esté seca. Ahora ya no va a estar seca ninguna porque estáis cogiendo todo el tiempo, pero eso, al principio echad unas gotitas para que la pintura se vaya absorbiendo el agua y se active y ya está. Y luego pues ya la vais a tener humedecida siempre, ¿no? Pero por si acaso. Uy, miércoles, se me acaba de caer pintura aquí y la he arrastrado. Pero bueno, no pasa nada, si os pasa, le echáis agua, como si fuerais a pintar con el agua, y normalmente si no es mucha pintura ya se va a ir borrando. Luego cogéis el papel y lo absorbéis y ya está, no pasa nada. Bueno, si os pasa, para que sepáis cómo hacer. Si es muy, muy oscura a veces no se va del todo, pero bueno, si se reacciona al momento suele arreglarse sin problema. Es un color súper bonito este rojo, me gusta mucho. Es como un rojo rosado. Bueno, no es un rojo rosado, es un rojo. Lo que pasa es que lo hemos aclarado tanto que ya es un rosita. Pero es un rosita muy bonito, ¿no? O sea, a mí me parece muy mono. Bueno, ahora como veis está todo muy uniforme porque realmente no hay lo que decíamos, no hay unos valores muy diferentes que con respecto a las partes que pintamos al principio, pero bueno, eso lo vamos a oscurecer después y ya está. Ya sé que esto es un rollo, pero hay que esperar a que seque todo esto, porque ahora lo que vamos a hacer es la parte verde que está aquí, y si empezamos se nos va a mezclar todo el rojo. Tenéis varias opciones, si queréis esperar, yo ahora esperé, pero muchas veces lo que hago es secarlo. Entonces, con el típico secador del pelo, le pasáis, aseguraros de no acercarlo mucho, pero lo pasáis y se seca muy rápido. Yo lo que tengo ahora es una pistola de calor, que es esto, que es pues eso, para hacer otro tipo de cosas realmente, pero yo lo utilizo para secar las pinturas porque es más potente que un secador, te lo hace más rápido. ¿Qué pasa? Que también echa mucho más calor y tienes que tener cuidado de no dejar nunca mucho tiempo orientada hacia el mismo sitio porque básicamente te lo puede quemar. Entonces tienes que hacerlo a una distancia y tener cuidado, pero está muy chula si os interesa, o sea, si vais a pintar mucho y tal, yo os las recomiendo, las pistolas de calor, que son económicas y hacen un buen trabajo. Pero bueno, el típico secador del pelo de toda la vida también sirve. O esperar unos 20 minutos, una media hora, depende, pero claro, a veces no se tiene tiempo. Entonces yo ahora creo que lo voy a secar y seguimos. Vale, ya lo sequé, yo le voy a poner un poquito de cinta de
carrocero, cinta de pintor, que yo os la recomiendo tener porque para los tutoriales que hicimos hasta ahora no hizo falta, pero os va a hacer falta para pintar cualquier cosa en acuarela casi siempre. Depende de lo que se haga. Si son cosas así como esto, pues normalmente elementos aislados no suele hacer falta. Pero, por ejemplo, ahora que lo estuve secando, el papel se fue doblando por el calor. Y entonces, claro, nos va a ser incómodo para pintar. Entonces siempre es recomendable tenerlo para cualquier cosa. Por ejemplo, estos, pues eso, no haría falta. Pero si haces un paisaje o si haces una pintura en la que utilices todo el papel o casi todo el papel, se va a empezar a doblar con la humedad, con el agua, y va a ser muy incómodo tenerlo sin poner la cinta. Entonces la cinta viene muy bien para que esté estirado, básicamente. Vale, entonces, ahora como ya tenemos seco esto, vamos a hacer la parte verde, que si no va a ser todo muy aburrido, siempre igual. Entonces, con el verde lo vamos a hacer mezclando básicamente los dos, el amarillo y el azul. Ya lo podemos ir mezclando. Tiene que tener más amarillo que azul, y aquí ya esta mezcla ya veo que tiene demasiado azul, porque realmente es un color más como esto. Es un verde, pero un verde más amarillento. Cuando tiene más amarillo, pues tira más hacia ese color. ¿Qué pasa? Que esta mezcla yo la veo demasiado intensa, demasiado saturada. Entonces quiero bajarle un poquito la saturación, y cada vez que quieras bajarle la saturación a un color, tienes que echarle su color complementario. Y el opuesto del verde es el rojo. Entonces cogemos un poquito de rojo, pero es eso, yo os recomiendo que cuando hagáis estas mezclas de complementarios echéis muy poquito del complementario, porque son colores tan opuestos que se quiebran enseguida. Se utiliza la palabra quebrar porque los colores que resultado de estas mezclas se llaman colores quebrados, porque son colores apagados, colores así como sucios. Entonces básicamente lo que hace es romper el color que había ahí y te lo destroza por completo. Entonces es mejor coger un poquito para que sea algo más, ¿no ves? Es con un poquito de nada de rojo, mira todo lo que cambia el color. Es una pasada, o sea, y está muy guay, porque realmente este sí que es el color que yo quiero, que es como el color de los kiwis, ¿no? El color, sí, un color así como verde lima, pero un verde lima apagado. Entonces con esa mezcla, más o menos esta mezcla de agua, no es ni un color muy clarito ni muy oscuro, pero más bien clarito, vamos a pasarlo, y yo casi diría de pasarlo por todo, por toda la mezcla. Vamos a pasarlo por todo porque creo que no es necesario dividirlo como hicimos hasta ahora. Luego lo que vamos a hacer es oscurecerla y ya está. Entonces, básicamente, pues eso, pasamos el pincel de arriba abajo o hacia los lados. Las pinceladas no tienen que ser de una forma, no tienes que seguir un orden, porque mientras la pintura esté húmeda realmente va a responder igual, no tienes que seguir. No es como cuando haces un dibujo y tienes que sombrearlo y tienes que hacerlo con una dirección. No, realmente solo asegúrate de que no queden marcas, de que realmente toda la pintura se distribuya de una forma más o menos uniforme, y ya estaría. Y vamos a hacer lo mismo en todos los demás. Es una mezcla muy guay, me parece que queda como muy bonita. Ahora, por ejemplo, se me ha acabado básicamente todo lo que tenía, y lo que voy a hacer es coger agua, aclararlo y estirarlo. Pero no, es muy poquita. Quería aprovechar toda la que había aquí para no hacer más, pero bueno, sí. ¿Veis que es eso? Si tienes una cantidad de pintura, pues puedes reaprovecharla toda. Mientras esté húmedo, tú puedes desplazar esa pintura por donde quieras. Ha quedado muy clarita, pero no importa porque hacemos más y ya está. Hacemos aquí, mezclamos nuestro azul con nuestro verde. Ha quedado demasiado verde. Echar más amarillo. Y ahora limpiamos el pincel. Vamos a coger un poquito de rojo. Bueno, nunca va a quedar exactamente igual, porque las cosas estas pues lo que tienen es que no son una ciencia exacta. Entonces, bueno, más o menos es el mismo color, no es exactamente igual, pero bueno, más o menos. Y vamos por aquí.
Entonces, bueno, ahora hemos hecho un poco... Voy a volver con la pintura porque creo que aquí puse demasiada poca. Vale, entonces ahora más o menos los colores, el color verde está, pero claro, hay que volver para hacer más oscuras las zonas del medio. Entonces, bueno, esto tenemos que esperar a que seque. Y mientras tanto vamos a volver a la parte de arriba, a la parte roja, porque, como os dije, están muy claritas las zonas del medio, entonces vamos a coger más rojo y aquí hay que coger a machete, o sea, hay que coger ahí rojo, que esté bien saturado. Entonces cogemos esta mezcla, cuidado de no pisar, de no poner la mano donde está el verde, y vamos a ir y tener cuidado de no tocar la parte verde. No tenéis que llegar hasta el límite del todo, podéis empezar un poco más arriba. Y vamos a la parte de la hendidura, ¿no? Entonces, básicamente esta zona tiene que estar, a lo mejor no tan oscura como esto, pero no pasa nada porque ponemos un poco de color, limpiamos el pincel y ahora lo vamos a estirar. Y nada, lo estiramos. Y ahora, como lo que queremos es clarearlo hacia el final, como hicimos antes, pues limpiamos el pincel, le quitamos el agua y lo vamos clareando hasta arriba. Es lo mismo. Entonces, no sé si se aprecia, pero la idea es que con esto dé la sensación de que eso está más hundido. Yo creo que sí que se genera esa sensación. Y ahora vamos a volver aquí y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos el color, limpiamos, volvemos a la zona y lo aclaramos y ahora volvemos otra vez a limpiar y volvemos a aclararlo para generar ese degradado. ¿Qué más? Pues hay más cosas que podemos hacer para aumentar más, como más nivel, generar un poquito más de sensación de profundidad. Lo que vamos a hacer es coger este color, echarle un poquito de agua porque no sea tan oscuro, pero con ese color vamos a ir, por ejemplo, a esta parte de aquí, que es como no justo lo que está a continuación de lo que acabamos de pintar, un poquito más hacia la derecha. Entonces aquí ponemos un poco de color para que vaya como muy cerquita, ¿no? Como una línea pegada. Y luego lo limpiamos y lo vamos a clarear lo que tiene a la derecha. Y así generas como una sensación de que hay un borde, como que no es, como que el corte que hay entre un lado y otro, hay como una especie de bordillo, ¿no? Que sería esa parte de ahí. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Cogemos esa pintura, vamos aquí a esta esquinita y ponemos un poco de pintura y aquí en esta otra esquinita, dejando un espacio entre el otro lado, limpiamos el pincel y ahora para que no haya unos bordes marcados, lo difuminamos por aquí y lo difuminamos por aquí. Es como intentar que haya como una especie de bordillo a los lados. No se aprecia mucho, la verdad, pero bueno, yo creo que queda guay. Y en el otro lado es bastante difícil de crear, pero vamos a intentarlo. Más o menos así, es como generar un poquito de contraste. Así, creo que queda guay así. Sí, realmente sin difuminar queda más bonito. Así. Creo que así se entiende mucho más lo que es la forma, ¿no? Vale, entonces vamos a coger más rojo porque, bueno, se nos va acabando la pintura y vamos a estas zonas de aquí. Limpiamos el pincel. Y hacemos como una rayita.
Realmente queda bien así como más bruto. Si queréis lo podéis difuminar un poquito con agua limpia para que no sea tan bruto, ¿no? Pero queda bien. Yo creo que genera más la sensación de profundidad. ¿Verdad? No sé, a mí me parece que sí. Y mojamos más rojo. Vale, yo creo que la parte de arriba con esto ya estaría lista. Y ahora vamos a ver, porque yo creo que la parte de verde ya está seca. Prueba de fuego. Está seca. Bien, entonces vamos a coger y vamos a intentar crear, con este verde que tenemos aquí, está muy clarito, ¿no? Porque realmente es el verde que hemos utilizado ahora. Entonces vamos a intentar crear otra mezcla igual, con el mismo amarillo. Un poquito de rojo. Pero claro, este color es muy claro, entonces vamos a echarle un poquito más de rojo. No os paséis porque, ¿ves? Ahora yo creo que ya me pasé. Está demasiado marrón. No pasa nada, cogemos nuestro azul. Voy a poner aquí mucho. Vamos un poquito. Bueno, intentamos crear como un color más oscuro. También con eso lo que podemos hacer es coger más azul, más amarillo, que la mezcla sea como más saturada. Vamos a echar más cantidad para que sea como más potente la mezcla. Hay que echar más amarillo, porque veis que este verde es muy azulado, tiene que ser más amarillento. Entonces es cuestión de ir como calibrando, ir echando más color de uno, de otro. Sigue haciendo falta más amarillo. Ahí quizás ya está. Entonces un poquito de rojo. Vale, entonces este yo creo que ya es más lo que quiero, aunque hay que echarle más amarillo. Vale, este sí que podría ser. Es como más oscuro, no más oscuro, más intenso. Pero es la misma mezcla que hicimos antes. Entonces con esta vamos a volver y vamos a hacer lo mismo en las hendiduras. Cuidado de no pisar donde... Y básicamente la hendidura que hemos dejado es volver a ella. Es la misma que hay arriba, pero con cuidado de no tocar el margen justo. Si queréis esperar, esperad, pero yo creo que lo que hemos hecho ahora ya está bastante seco. Pero bueno, si tenéis miedo de que toque o lo que sea y no estéis seguros, esperáis a que seque y volvéis en un ratito, no pasa nada. Entonces básicamente es como volver a los al punto de inicio, o sea, es hacer lo mismo, perdón, que hicimos al principio, pero con el verde. Y hacer pues eso, las mismas rayitas. Hacemos la misma rayita hacia abajo. Aquí creo que se puede oscurecer un poco más. Está muy clarito. Y luego pues los márgenes los difuminamos con el agua. Aquí podemos hacer otra raya, aquí otra rayita. Pero veis que es reproducir lo mismo que arriba, pero abajo. Aquí también lo hacemos. Aquí.
Si queréis podemos utilizar el más pequeñito. Si veis que ahora os cuesta más con el 6, cogéis el 2 para hacer las líneas verticales. Que si queréis que sean más finas, yo lo estoy haciendo más inclinado, pero también si queréis que os salgan más finitas, pues podéis. El truco, o sea, la forma de hacerlo es cogiendo el pincel más en vertical, no tan plano, sino más en vertical, e intentar como cogerlo en vertical y no intentar hacer como mucha fuerza, es como intentar cogerlo muy suavemente y de esa forma, ¿sabes? Con un pulso más suave se pueden hacer líneas más finas, pero bueno, no es necesario tampoco usar este pincel, ello es por si queréis probar y hacer cosas más finitas. Vale, entonces esa parte ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poco a que seque la parte verde, porque vamos a hacer unas motitas haciendo como si fueran unos kiwis, como si fuera helado de kiwi. Entonces tenemos que hacer esas pepitas que tiene. Y hay que esperar a que seque, claro. Entonces lo que podemos hacer es aquel marrón que hicimos, aquel beige que hicimos para los palitos, podemos volver a intentar conseguir una mezcla un poquito más oscura, pero simplemente intentad coger el rojo que tenéis, añadirlo a esa mezcla, si es que aún la tenéis. Si no, es simplemente coger amarillo, amarillo, un poquito de amarillo, un poquito de rojo, y con eso vais a hacer un naranja. Yo, como ya lo hice muy clarito, pues ya te queda así este color, y luego añadirle un poquito de azul, muy poquito, para neutralizar lo que hay ahí. Y bueno, como este color es bastante claro, voy a echar más de amarillo y más de... Solo lo que intento es hacer la misma mezcla que hicimos antes, pero un poquito más oscura. Y cuando la tengáis, volvéis al punto de aquí donde empieza el helado, porque esa parte pues se supone que tiene que crear una sombra, el helado en el palito. Entonces pues hay que hacerle un valor más oscuro, que es lo que estamos intentando. Luego limpias el pincel con agua y lo pasas por la parte de abajo, y entonces lo que vas a hacer es que se difumine. Simplemente es crear una sombra automáticamente. Es el mismo color que hicimos antes, solo que hay que hacerlo un poquito más saturado, con un poco más de cantidad de pintura que el anterior, con menos agua. Y ya está, tampoco es una cosa muy sutil. Esperamos a que seque esto y ya es el último paso final, que son las pepitas. Vale, bueno, pues ahora hemos llegado ya a la parte final, que es hacer unos puntitos que vamos a hacer en la parte verde para dar a entender que el polo se hizo con kiwis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese color sin usar negro? Porque no estamos utilizando el color negro. Pues lo que hay que hacer es mezclar los colores primarios. Básicamente, mezclando los tres primarios, normalmente no te va a salir un negro, por lo general, porque es muy difícil utilizar la cantidad exacta de cada color para que salga negro, pero sí que te va a salir un color muy oscuro, muy, muy oscuro. Y muchas veces, como en este caso, no te hace falta que sea un negro puro para que consigas lo que quieres, que es necesitas un color muy oscuro. Al final el ojo muchas veces no necesita el negro para leer un color como negro, porque en este caso ya lo vais a ver que el color no es negro, pero no nos importa, funciona para lo que lo queremos. Y luego deciros que en pintura hay como la vertiente más pura, más purista de la pintura, considera que el negro no hay que utilizarlo, el color negro, porque es un color que normalmente mezclándolo con otros colores lo que haces es apagarlos, quitarles su propia característica y apagarlos demasiado y agrisarlos. Entonces es un color que no se suele usar, y la gente lo que hace es mezclar su propio negro, utilizar los colores complementarios y hacer mezclas de los colores para crear como una especie de negro. Pero yo no pienso eso, yo creo que el negro es un color que está bien utilizarlo, yo lo uso mucho, pero es cierto que hay veces
Es decir, que no es necesario siempre, no es que lo odie ni nada. Pero bueno, creo que por ejemplo para este caso no hace falta usarlo y además es guay ver que no te hace falta. Entonces vamos a coger el amarillo, el azul y el rojo. Vale, entonces ahora cuando mezclemos veis que lo que se genera es decir, no es negro, es un color, yo qué sé, oscuro. Bueno, yo ahora mismo lo veo bastante negro, pero si te fijas es más bien un azul muy oscuro. Yo aquí veo mucho azul, pero bueno, realmente ha quedado un color bastante equilibrado. Normalmente cuando mezclas los tres primarios suele quedar muy morado o muy... Puedes ver el tono que hay por debajo, puedes ver los colores que hay debajo y te da la sensación de que va mucho al morado o mucho al verde. Pero este yo no lo veo que vaya mucho a ninguno de los colores que... Realmente es bastante neutro. Me ha salido un negro así bastante guay. Entonces, mezclad los tres colores. Me gustaría que me hubiera salido un poco peor porque así os podría explicar. Pero bueno, si esa mezcla de los tres primarios os sale como que la veis muy rojiza, tenéis que echarle otro color. Pues probad a echarle más amarillo o más azul. Es decir, si veis que sobresale mucho uno de los tres colores, pues intentad echarle del otro. Si por ejemplo sale morado, que suele ocurrir bastante, es porque tiene mucho azul y mucho rojo. Entonces echadle más amarillo. Id echando así como de los otros colores hasta que os quede un color bastante neutro, pero bueno, ya te digo, no tiene que quedar exactamente un color concreto, sino que se vea oscuro. Cuando tengáis un color oscuro es perfecto. Entonces cogéis el pincel 2, que es el pequeñito, y lo que vamos a hacer son pequeños puntos random, no vamos a hacer tampoco nada... Pero como queremos hacer algo más detallista, podéis coger el pincel como queráis, pero yo os recomiendo que lo cojáis en posición vertical y que no hagáis como el movimiento de ir al papel como muy fuerte, sino que más bien dejéis caer el pincel un poquito. ¿Sabes? Que casi no lo toquéis, que lo rocéis. Tampoco tienen que ser puntos, pueden ser así como más rayas, un poco, no sé, manchitas, pequeñas manchitas. Que no sean todos círculos porque si no va a parecer demasiado perfecto y al final todos sabéis cómo son las motitas de los kiwis, realmente no son círculos, son más bien así como rayitas, ¿no? Sí, realmente queda mejor así como una rayita. Pero ir poniendo así de forma aleatoria. Algunas estarán más juntas, otras menos. Por ejemplo, aquí yo creo que está guay. Algunas que estén más juntas. Y es ir como rellenando esto. Queda como más bonito. Si por lo que sea veis que os están saliendo muy grandes los círculos o las rayitas o lo que estéis haciendo, no os preocupéis porque eso es práctica. O sea, al principio es normal que con pinceles más pequeños os hagan las cosas más grandes y viceversa, pero es cuestión de darle y no tiene más. Vale, pues ya estaría, ya lo hemos terminado. Yo creo que queda muy, muy mono y incluso para decorar algún sitio, una cocina o un sitio así que queráis, yo creo que puede quedar súper guay. Entonces nada, pues mira, esto es, quitamos la cinta, si la habéis puesto, que a lo mejor no os hizo falta. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado la ilustración, que os haya gustado el tutorial, que lo hayáis disfrutado sobre todo. Lo más importante es pasarlo bien. Y nada, si queréis podéis seguirme en redes, en Instagram y en Facebook. Sería @CrisSánchezPadín. Y si queréis, si lo habéis pintado y estáis contentos con lo que pintasteis, si estáis orgullosos o simplemente lo queréis compartir, podéis compartirlo en redes y podéis etiquetarme para que yo lo vea y para comentarlo, para que otra gente que a lo mejor no se atreve lo haga, para conectar un poco entre todos y ayudarnos. Y yo creo que sería muy guay. Y nada, que espero que os haya gustado un montón y que nos vemos en el próximo. Adiós.